El día de hoy vamos a hablar sobre las principales culturas que se desarrollaron en el periodo que John Rowe llama el horizonte temprano, Lumbrera le llama formativo andino, el otro periodo, el intermedio temprano, el tercer periodo, el horizonte medio. O sea, el día de hoy vamos a llegar hasta el horizonte medio, los tres periodos con sus respectivas características, ¿ya? Y las culturas preincas más importantes que lo han representado, ¿no? Este periodo dura, como ustedes ven, de 1700 a 200 antes de Cristo, ¿ya? ¿Qué caracteriza al horizonte temprano o al formativo andino, no? Hay pues un gran desarrollo y perfeccionamiento de tecnologías basadas en el control del agua. Esto quiere decir que en este periodo los peruanos alcanzaron a desarrollar lo que hoy se llama la ingeniería hidráulica, ¿no? ¿Ya? Eh, Construyeron ya represas, construían canales de regadío, ¿ya? Lo que permitió tener una agricultura intensiva. Agricultura intensiva quiere decir agricultura de gran productividad, como es la costa, ¿no? La costa peruana actualmente practica una agricultura intensiva porque en pocos espacios se produce bastante. ¿Debido a qué? A la aplicación de tecnología, ¿no? ¿Ya? En cambio, en la sierra, espero que en los últimos años eso haya ido bajando. La agricultura no es intensiva, sino es extensiva. Se utiliza mucho espacio y poca producción, porque se aplica poca tecnología en la sierra. En cambio, los peruanos de esta época, concretamente Chavín, ¿no? La cultura Chavín, tuvieron un gran desarrollo de ingeniería hidráulica, ¿no? Por eso que hubo gran productividad y, como dice ahí, una diversificación de los cultivos, ¿no? En este periodo también surge la cerámica. Bueno, la primera cerámica que surge en el Perú aparece en Huánuco, la cerámica Guairajirca. Pueden apuntar Guairajirca con H, U-A-Y al medio, Guairajirca, ¿no? Eh, Algo muy importante que ya lo vemos en Caral, a pesar que Caral tiene como 2800 antes de Cristo y han pasado como 2000 años, 2100 años, y lógicamente a lo largo de los 2100 años, los peruanos han alcanzado un gran desarrollo en arquitectura ceremonial monumental, ¿no? Esto lo demuestra Chavín en los grandes templos que construyó, ¿ya? Así, y en el caso de Paracas, a pesar que utilizó material de adobe, en los grandes centros ceremoniales y Huaca de Paracas demuestra el nivel de arquitectura que los peruanos tuvieron en esta etapa, ¿ya? El desarrollo de ideologías religiosas, ¿no? Expresado en una compleja iconografía. Esto quiere decir expresada en las imágenes que se pueden ver en las esculturas, en la cerámica y en la textilería, ¿no? En este periodo, los que dominaron fueron los sacerdotes. Bueno, como ha sido siempre en la historia de la humanidad, ¿no? Como dice ahí, encumbramiento de los sacerdotes como élites sociales. Lo vimos en los sumerios, lo vimos en los nomos o reinos egipcios, lo vimos en las ciudades-estado de la India, que fueron estados teocráticos. ¿Qué quiere decir teocráticos? Gobernados por sacerdotes que representan a Dios, ¿ya? Pero que tienen prestigio porque son los que tienen en sus manos la sabiduría, el conocimiento. Eso le permite distanciarse de la masa, y no solo distanciarse de la masa, tener autoridad sobre la masa, ¿no? ¿Ya? Así es. Quiero decirles que este periodo se divide en formativo inicial, formativo medio y formativo final. No, algunas culturas que pertenecen al formativo inicial, como la cultura Sechín, ya del Valle de Casma en Ancash, la cultura Copisnique de la costa norcentral, ya, la cultura Caballo Muerto acá en Lima, ¿no? Ya, la cultura Pacopampe en Cajamarca y muchas más. Sin embargo, hubo una cultura que logró sintetizar a todas ellas, bueno, que logró imponerse a ellas y las dominó, fue Chavín. Entonces Chavín aparece en este periodo
horizonte temprano o formativo, pero en su fase media, cumpliendo un papel notable, la primera gran síntesis cultural de Perú, ¿no? Ya, el haber recogido todo el legado de las culturas que se desarrollaron en la fase inicial. Chavín tuvo su apogeo, un apogeo de 700 años más o menos, que no es poca cosa. Entonces, cuando Chavín estaba en pleno desarrollo, Egipto vivía su etapa de caída. En la época del tercer intermedio o la época tardía de Egipto que hemos hablado en un momento, ¿no? ¿Ya? Así es. Por otro lado, cuando Chavín vivía su apogeo, los asirios y el primer imperio babilónico también estaba en una etapa de auge, ¿no? Indudablemente que ellos demostraban más tecnología que nosotros, que Chavín. Entonces, cuando Chavín caía, estaba a punto de desaparecer, aparecieron las culturas del periodo formativo o horizonte temprano en su paso final. Una de ellas es Paracas, otra es la cultura Vicus de Piura, ya, otra es la cultura Salinar del Valle de Chicama y otra es la cultura Pucará de Puno. Todas ellas son herederas en su cerámica, en su textilería. Se puede observar la gran influencia. Mire, acá quiero que vean acá este tipo de escultura de Sechín. Ya, representaciones en piedras en bajo relieve, lo estoy indicando con la flechita. Y es la etapa cuando Sechín estaba ya bajo la influencia y dominación de Chavín, ¿no? Aquí tenemos una cerámica escultórica porque representa una guanábana. Este tipo de asa se llama asa estribo. El pico tubular le dicen asa estribo gollete, ¿no? Ya, así es. Entremos a hablar entonces de Chavín, ¿no? Su cronología, 1200 a 200 años antes de Cristo. ¿Dónde estuvo el centro administrativo o político de Chavín? En el valle del río Mosna y Huachexa, en el callejón de Conchucos, provincia de Huari, departamento de Ancash. En este sitio estuvo una construcción que sería la capital de Chavín, el templo de Chavín de Huántar, el enorme templo de Chavín de Huántar. Desde ahí se controlaba un gran espacio, ¿no? Se sabe que el espacio que ellos dominaban por el norte, Piura, Cajamarca, el departamento de Amazonas, por el norte, y por el sur llegaron hasta Ica, Huancavelica, ¿ya? Parte de Ayacucho. O sea, grandes lugares que hoy son departamentos de Perú, como Huancavelica, Junín, Huánuco, Cerro de Pasco, Ancash, La Libertad, Lambayeque, Lima, Costa Sierra, estuvieron bajo la dominación chavín, ¿ya? En cuanto a su origen, hay tres teorías, ¿no? La más antigua, la más importante, es la del doctor Julio César Tello, ¿no? Él planteó el origen amazónico de Chavín de la selva central de la tribu Arahuax, Arahuax con W al medio, ¿no? La tribu Arahuax, ahí dice que se originó Chavín y esa tribu iba marchando paulatinamente a la sierra de Perú. En su avance a la sierra fue desarrollándose hasta cuando llega acá a la provincia de Huaris, en el callejón de Conchucos. Chavín expresa su máximo nivel cultural, ¿no? Cultural, organizativo, económico. Una prueba de que Chavín tuvo origen amazónico está en su iconografía, ¿no? Tanto en la escultura como en la cerámica, ¿no? Se pueden ver animales de la selva como el jaguar, caimanes, serpientes, ¿ya? Así es. El otro arqueólogo peruano es Rafael Arcojoy. Él encontró una cerámica muy similar a Chavín en Cupiznique. Y muchos creyeron por mucho tiempo que esta cerámica Cupiznique lo había aprendido de Chavín. Bueno, se han hecho investigaciones, excavaciones, y se demostró que era un error, que el tipo de cerámica que Chavín difunde
por grandes departamentos en el Perú, en realidad se originó en Cupiznique. El origen de esa cerámica, que vamos a hablar después, se originó en Cupiznique, en la costa norte de Perú, en el departamento de La Libertad. Ya, Chavín lo que hizo fue tener la capacidad de difundirla, ¿ya? ¿Ya? Proponiendo, según Rafael Alcojoy, Chavín se originaba de Cupiznique, de la costa centro-norte o norte-central, ¿ya? Esa es la tesis de Rafael Alcojoy. El estadounidense Richard Burger señala que Chavín tiene una gran influencia de la costa y sobre todo se basa en la arquitectura, porque si observamos construcciones costeñas como Áspero, acá en Supe, Caral, por ejemplo, ¿no? Vemos elementos como pirámides truncadas, plataformas escalonadas, diseños en forma de U, que eso se va a ver en la arquitectura Chavín. Entonces, en eso se basa este estadounidense. Hay un planteamiento que me parece que es el más correcto, que dice que Chavín no es sino el resultado de las culturas del periodo formativo en su fase inicial. Es el que recogió todas las tradiciones y aprendizajes de lo anterior. Entonces, Chavín ha tenido un múltiple origen, ¿no? Amazónico, de costeño acá en Cupiznique, La Libertad, influencia del norte e influencia del sur. Creo que ese sería uno de los mejores criterios para saber cómo se nació y se organizó esta gran, esta gran cultura, que la mayoría de arqueólogos dice que fue un estado, pero otros dicen no, fue una cultura avanzada, alta, pero no tenía la característica de estado. Bueno, yo respeto mucho a Luis Guillermo Lumbreras, y Lumbreras dice que Chavín fue un estado. La importancia de Chavín, ya, mira, fue la primera síntesis cultural andina, ya, fue la primera pancultura o primer pan-estado del Perú. Es decir, recogió el legado de muchos pueblos con los cuales tuvo contacto, ¿no? Cerro de Pasco, Huánuco, Junín, Ayacucho, Huancavelica, de Cajamarca, Piura. Y con lo que ella también sabía, se hizo toda una mezcla cultural, ¿no? ¿Ya? Su culto, ¿qué elemento utilizó para extenderse, para dominar la religión? La difusión religiosa, ¿no? Como dice acá, irradió su culto ampliamente, convirtiéndose en un lugar de peregrinaje religioso. Claro, el templo de Chavín de Huanta fue el centro de peregrinación más importante de este periodo, de las sociedades de este periodo llamado formativo andino, ¿ya? O sea, Chavín fue en su momento en el Perú lo que la Meca fue para los árabes, por ejemplo, o lo que Jerusalén, ¿no? Tanto para judíos como para cristianos, o Roma para los católicos. Esa fue la importancia que tuvo el templo de Chavín de Huanta. En el campo de la organización política, Chavín tuvo como tipo de gobierno el gobierno teocrático. Su estado fue una teocracia, ¿no? Que estaba gobernada por una casta sacerdotal de gran prestigio, porque ofrecían el servicio de oráculo y elaboraban para los campesinos de esa época el calendario agrícola, a cambio de que el campesinado le dio ofrendas. Con la cantidad de ofrendas que el campesinado agradecido daba, ellos fueron levantando muchos templos en el Perú, ¿ya? ¿No? Es como la Iglesia Católica, pues templos enormes, hasta lujosos que tiene la Iglesia Católica. Y eso se debe al creyente, ¿no? Que da, paga, da limosna, paga. Entonces, la Iglesia Católica, como la Iglesia Evangélica también, hay algunas iglesias que tienen unos templos pero impresionantes, ¿no? Y es por el fiel. Igual sucedió con ellos, el fiel daba, pero daba porque los sacerdotes cumplían un servicio para ellos, vaticinaban lo que iba a suceder en el futuro, ¿no? Le daban consejos en el campo agrícola, preveían si iba a haber sequías o periodo de lluvias, y eso se cumplía, ¿no? Estos hombres eran, pues, como hoy sería meteorólogos, ¿no? Climatólogos, ¿no? Sabía mucho, eran herbólogos, conocían de medicina, tenían conocimiento de arquitectura, y se cumplía. Entonces la gente
los respetaba mucho. Y en vez de decirnos, en vez de decirles sabios o gente que tiene capacidad de prever, la gente le decía oráculos, adivinos, era lo que se pensaba en esa época, ¿no? Entonces esto le dio poder a la casta sacerdotal. Este hecho que está pasando aquí en el Perú, que pasó aquí en el Perú, es igual con lo que pasó con los gnomos egipcios, o con lo que pasó con los estados sumerios, Ur, Lar, Nagas, Uruk, igual, ¿no? Donde la primera forma de dominación no ha sido las armas, el ejército, ha sido la religión. La religión es un elemento poderosísimo de control. Si no, miren cómo la Iglesia Católica pudo dominar Europa durante la Edad Media, durante cerca de 1000 años, porque impuso un credo, impuso una creencia, ¿ya? Y la gente lo siguió, ¿me entienden? Ya, así es. Entonces, se convierte a Chavín, y eso hay que recordarlo como el centro principal de destino y peregrinación de este periodo informativo andino. Entonces, como he venido diciendo antes, los sacerdotes adquirieron poder e importancia debido a la expansión del culto al felino. Se encargaron de imponer como Dios un ser antropomorfo felinoide, ¿no? Un hombre que en vez de tener dientes tiene colmillos, que en vez de tener uñas tiene garras, y el objetivo era imponer la fuerza, la fiereza, ¿no? Generar temor, ¿no? En la población. Y la población tiene que cumplir, ¿no? En el campo de la economía, ¿no? Chavín desarrolló fundamentalmente una agricultura intensiva de regadío, de gran producción. Sus sacerdotes dirigieron grandes construcciones hidráulicas, canales de regadío. Pueden ustedes apuntar ahí el canal de Cumbemayo en Cajamarca, ¿ya? El canal de Cumbemayo en Cajamarca tiene como 9 kilómetros, ¿no? Es notable, hasta ahora se puede apreciar ahí. Entonces, construcciones como cochas o lagunas artificiales que hicieron, canales de regadío, le permitieron expandir su frontera agrícola y tener una gran producción. Entonces había excedente, ¿no? Yo les he dicho que la sobreproducción o excedente agrícola venía desde el arcaico superior en el Perú. En el caso de Egipto, en el caso de la India o en el caso de Caldeo Asiria, el excedente productivo se produjo durante el periodo neolítico. Aquí en el Perú, en el arcaico superior. Entonces, este excedente hace que haya muchas personas que no tengan necesidad de estar trabajando o cuidando el ganado, ¿no? Esta gente, como hay un gran sobrante agrícola, esta gente puede dedicarse a observar la naturaleza, estudiar las estrellas, desarrollar en el conocimiento, ¿no? Es lo que hoy lo llamamos los científicos, ¿no? Y ellos eran los que dirigían la organización, ¿ya? Como esta economía la dirigían sacerdotes especializados, y Chavín es la que se especializa sobre todo en el cultivo y difusión del maíz. A partir ya del maíz, el maíz era el elemento básico de todos los pueblos americanos, los pueblos autóctonos americanos. Pero Perú tiene el mérito que Perú originó la papa. La papa, que en el arcaico inferior, el primer cultivo de Perú fue la quinoa. Bueno, Chavín se encarga de sembrarlo, difundirlo. El pepino, la chirimoya, el pacay, son productos peruanos, ¿ya? Y ellos lo difunden, ¿no? Y bueno, la gente come y siembra, pero está obligado a que la gente está obligado a pagar su tributo a los especialistas, a los sabios, que son los sacerdotes. Entonces, eso permitió al sacerdote decirle a la gente fácilmente que nosotros somos intermediarios entre Dios y ustedes. Y no pueden llegar a Dios si es que no pasan por nosotros. Entonces, esto les da no solamente poder de controlar tu creencia, sino poder político, ¿no? O sea, controlar el Estado, cosa que no sucede ahora con las iglesias. Los poderes políticos los han hecho la sociedad civil,
¿ya? Pero tienen a su costado a la iglesia, ¿no? Y para ellos a la iglesia es importante que exista. Me parece como sucedió con la cultura pre-incas, el poder político de ahora en Estados Unidos, en Perú, en cualquier sitio, necesita de la iglesia a su costado. ¿Por qué? Porque la iglesia en esa época justificaba el poder de los gobernantes. Ya, en la vida actual, la iglesia es el desahogo de los millones de oprimidos, de explotados que existen. ¿Me entienden? Para eso, pues, ¿no? La iglesia, ¿no? Ya que los hombres son unos desgraciados, no resuelven los problemas, los sueldos son bajos, ¿no? Eh, 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 inseguridad ciudadana, todo lo que hay, que la gente se refugia en la religión. ¿Ya? Así ha sido. Acá tiene, acá tienen el lanzón monolítico en la escultura, ya, este es el dios jaguar, ya, con colmillos, miren, con garras en su mano, la mano derecha la está apuntando hacia arriba, hacia por ahí sería la dualidad. Mojeque, Palca, Sechín, Mojeque, Palca, Cerro Blanco, ¿no? En Lima, el templo de Garagay, que está acá cerca, al aeropuerto de Jorge Chávez, que solamente queda una pared de esa construcción que tuvieron los chavines, ¿ya? Entonces, el templo chavista es puesto por dos templos y su diseño tiene forma de U. El templo nuevo, mira, acá está con la flechita le estoy indicando, y el templo viejo a la derecha. ¿Cómo que diseño de forma de U? Miren ustedes el patio del templo nuevo, mira, tiene forma de U, mira, tiene forma de U, mira acá, ¿ya? Y el templo viejo, que es más chico, su patio es circular, aquí lo estoy indicando con la flecha, también tiene forma de U, mira, tiene forma de U. Ya, el templo nuevo nos presenta la portada de la Falcónida, porque en la columna se ven representados en bajo relieve halcones, ¿no? Cruzando la puerta encontramos pirámides truncadas, escalonadas y una muralla rodea al templo nuevo. En el templo viejo se encuentran las 24 galerías, ¿ya? Así es, conducto de ventilación, ¿no? Ya, vuelvo a recordar, diseños en forma de U, plazas hundidas, el templo nuevo tiene una plaza hundida cuadrangular, el templo viejo tiene una plaza hundida circular, miren acá, ¿ya? Galerías, 24 túneles o galerías, conductos de ventilación subterránea donde circulaba el agua, ¿no? Ya, así es. Y en esa agua se generaban efectos sonoros para que el agua del ruido el río del Jaguar. Y mucha gente, hasta la vida actual, dice que cuando corre agua dentro del templo de Chavín de Huántar hasta ahora, y el agua cae en unos pozos, se siente un ruido parecido al jaguar, ¿ya? John Rick es un arqueólogo estadounidense, sostiene que las galerías construidas por Chavín se organizaban en conjuntos muy pensados, muy elaborados, claro, están muy bien planificados por esos ingenieros, ¿no? La abundancia de canales y acueductos en el complejo no se explica solo por la necesidad de canalizar y desviar el agua del sitio, sino que también, al igual que las galerías, se entienden como elementos receptores de ofrendas, claro, y generador de sonidos de resonancia sagrada, como te digo, el ruido del jaguar. Ya, eso consiguieron los ingenieros. Mira, los artistas de esa época lo que han logrado hacer en escultura, mira, la estela de Raimondi, en una piedra volcánica, esto que está acá lo hacen hombres de gran nivel artístico, cualquiera no lo puede hacer. Ya, mira este tipo de cerámica, ¿no? Ya, y esto ha servido para mantener el poder político, pues, ¿no? Así es.
La escultura fue hecha en piedra, le dicen escultura, y tenía un fin religioso, era para difundir la idea de cómo es Dios a través de la escultura, ¿no? Para representar sus rituales, y también tenía un fin estético, ¿no? Para adornar los edificios, ¿no? Así es. Una de las características de la escultura es la simetría o el efecto espejo, ¿no? Miren ya, en la que se puede ver que el lado izquierdo con derecho, miren el estilo de Raimondi, el lado derecho es idéntico al lado izquierdo. Mire, esto sería especie de plumas o culebras, ¿ya? Mira al dios antropomorfo, macrocéfalo, porque cabeza grande, felinoides, mira los colmillos, mira sus bocas que parecen fauces, mira las garras, todo es fuerza, todo es terror. Es para poder influir miedo en el creyente. En cambio, Roma persiguió al cristianismo 380 años. Roma le tenía miedo al cristianismo, porque el cristianismo fue la esperanza del oprimido, del esclavo, porque les dijo, Dios va a venir a liberarte. Y en realidad, lo que los cristianos judíos de Israel, ellos interpretaban como que Dios los iba a liberar de la dominación romana, ¿ya? Pero Roma después se da cuenta que para qué persigue a tanta gente que generalmente son los más humildes, los esclavos, ¿no? A más persecución, más cristianismo. Entonces, al ver el poder de gente que convocaba el cristianismo, Roma decide no perseguirles y darle libertad. Posteriormente, Roma oficializa el cristianismo, porque va a utilizar todo el credo cristiano, pues no lo va a utilizar en la que cuando los obispos de Roma comienzan a mandar lo que hoy se llama los papas, ¿no? Comienzan a alterar las primeras enseñanzas del cristianismo, ¿no? Probablemente Cristo había dicho, Dios nos va a ayudar para liberarnos de Roma, pero los papas inventaron un cuentazo, ¿no? ¿Qué dijeron? Dios nos va a liberar de tu pecado, dice. Entonces nace la doctrina de la culpa, ¿no? Tú eres el culpable. Dice. Así le dice a todos nosotros, pues, pero ¿por qué yo soy el culpable? Porque eres pecador, pecador. Entonces, eso ha servido a Roma, ¿no? Para que utilice esa idea, pero que sin embargo es tan bueno Dios o los santos que te perdonan tus pecados, ¿no? Y te miran de una manera piadosa. Esa es la iconografía que utiliza la Iglesia Católica, ¿no? Tú vas a cualquier iglesia y ves el santo que te mira, con qué ternura, con qué piedad. ¿Te das cuenta, no? Bueno, acá en Perú, en esa época no era así. Era el terror, el miedo ya. Entonces, la cerámica. Mira, esta cerámica que ves acá, globular, mira, semiglobular porque la base es plana. Mira el haz estribo, tubular, el haz estribo gollete que le llaman, mira, ¿ya? Es típico de Chavín. Esta cerámica, como dije, no la originó Chavín, sino la originó ¿quién? A ver, pregunta, a ver, ¿quién me contesta con micrófono? ¿Qué cultura originó la cerámica Chavín? De acuerdo a lo que he dicho, a ver, ¿quién me contesta? A ver, el primero. ¿Qué cultura originó la cerámica Chavín? La cultura cupisnique. Claro, Cupisnique en la libertad. ¿Me entiende muy bien, señorita? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que lo que Chavín lo que hace es difundirlo. Y mira la iconografía, ¿no? El dios antropomorfo felinoide está representado acá. Mira sus colmillos, mira sus faces. Y una característica de esta hermosa cerámica es las incisiones en bajo relieve. Mira las incisiones en la arcilla, ¿no? Sería un error que alguien me diga, no, la cerámica Chavín fue pictórica, porque él no dibujó ni pintó nada, ni puso colores, porque es monócroma, generalmente el negro y después el rojo. Ya por ahí de vez en cuando se vieron algunos colores como el marrón chocolate, el beige, pero generalmente, predominantemente fue negro, ¿ya? Ya
al último, cuando están en decadencia, aparecen los cántaros de color rojo, por ahí en casos excepcionales, el beige, el marrón chocolate, ¿no? Entonces, como dice ahí, la ornamentación está cargada en incisiones en bajo relieve, ¿ya? Y sus motivos iconográficos son motivos zoomorfos, jaguares, serpientes, fitomorfos, porque representan frutas, antropomorfos a seres humanos, ¿no? En su cerámica, ya. Bueno, la religión. Chavín lo que hace es, ya, recoger todas las creencias peruanas que vienen, pues, desde Santo Domingo Paracas, desde el hombre de Chilca, desde Paiján, ¿no? Que estos peruanos eran panteístas, creían en espíritus, la vida más allá de la muerte, eso se llama el animismo religioso, ¿no? Querían que el cerro, como hasta ahora, en el cerro todavía hay gente que sigue creyendo eso, ¿no? Que el cerro te está mirando, te protege, ¿no? Todo eso lo han recogido Chavín, ¿ya? Su religión ha sido politeísta, panteísta, animista, ¿ya? Los sacerdotes eran encargados de dirigir esa religión a través de los templos, ¿ya? Ellos van a ser los intermediarios entre Dios y el pueblo. Ese es lo que existe hasta ahora, hasta la vida actual, ¿ya? Lo que sucede es que la actitud religiosa de cualquiera de nosotros debe ser encaminada de otra manera. ¿Cómo que de otra manera? Tenemos que dirigirnos a Dios, a rogarle por lo que sea, por lo que nosotros, porque somos débiles, necesitamos de Dios, necesitamos creer. Pero del momento que aparece, alguien se mete al medio y dice, yo represento a Dios, bueno, nos ensartamos. Así les digo. Porque a ese intermediario le vas a dar poderes y ese intermediario va a manipular. Y las religiones en cualquier lugar de la historia siempre han sido lamentablemente como medio de manipulación, ¿ya? Entonces, Chavín lo utilizó muy bien, basado en culto a dioses feroces que te amenazan, te asustan, ¿no? Presentan aspecto antropomorfo con rasgos de animales depredadores, felinos, aves, serpientes, caimanes, ¿no? Así es, celebraban ceremonias públicas donde a veces tenía que morir alguna persona, había que matar a alguien para que la gente esté asustada y diga Dios es severo, ¿ya? Y los sacerdotes así amenazaban a la gente. Bueno, ¿por qué la religión es importante en el campo sociopolítico? Porque a los gobernantes, que eran los sacerdotes, les permite tener el control del Estado y el dominio sobre la población, ¿no? Como dije antes, una forma de manipulación social que subsumen su narrativa las contradicciones objetivas de los grupos sociales, ¿no? Con esto quiere decir, con ese tipo de lenguaje que he puesto ahí, que la religión expresa las diferentes clases sociales y las contradicciones entre clases sociales. Siempre el oprimido al de abajo le impone su Dios, ¿no? Como fue en Grecia antigua, ¿no? Los esclavistas imponían a los esclavos un dios, Zeus, y la gente tenía que aguantar a Zeus. ¿Se da cuenta? Así es, ya. Zeus justificaba la esclavitud, pero para colmo, los filósofos también justificaban la esclavitud. Platón, Sócrates decían la esclavitud natural. Los dioses lo han hecho así decían, ¿ya? Alguien tiene que pensar y alguien tiene que dirigir y alguien tiene que trabajar. Así pensar. Lo mismo lo decía Confucio, ¿no? Orden significa que tú no te rebeles, te decía así, ¿no? Entonces, aquí en Perú también era igualito, ¿no? ¿No? Entonces, es como ahorita me escucha como dice el gobierno, queremos las protestas, pero protestas pacíficas, civilizadas, no a la violencia. Pero con tantos atropellos, tanta injusticia, tanta corrupción, la gente no soporta ya lo que está viendo. Te salen, ¿no? Ya no te pueden utilizar los conceptos religiosos, sino te atacan y te dicen, si tiras una piedra a una luna y la rompes, eres incivilizado, salvaje. Pero ellos sí te pueden meter palo como a ellos se les da la gana. Así es, ¿no? Por ahí he escuchado a algunos profesorcitos que dicen, ¿no? ¿Para qué van a las marchas? Dicen, a protestar, ¿qué sacan esa gente? Bueno, es la típica ideología pequeña burguesa que existe en el Perú hasta ahora.
Acá tienen las cabezas clavas, las 56 cabezas clavas que adornaban la muralla externa del templo nuevo de Chavín de Huántar. Aparte estaba el lanzón monolítico, el obelisco de Tello, ¿no? Y mira la interpretación, ¿no? Julio Tello cree en las cabezas clavas, eran 56, solamente queda colgada una y 9 están guardadas adentro, ¿ya? Julio Tello cree que representan las cabezas trofeos de las tribus de la selva. En cambio, el estadounidense Richard Burge cree que hay una metamorfosis, hay un cambio, ¿no? Dice cómo cambio que lo hacían los sacerdotes. Mira lo que dice, ¿no? El sacerdote, su cabeza normal, pero llega un momento que al sacerdote le están saliendo culebras de la cabeza, serpientes, y luego comienzan a salirle, aparte de serpientes, le salen colmillos en su cerebro, hasta que tiene la cara de un felino. Esto indica de que cuando hacían las ceremonias en la época de Chavín, el sacerdote iba pues transformándose, utilizando pues la cabeza del felino, cabeza disecada de otorongo que se lo ponía encima, ¿no? Se ponía guantes largos con garras enormes, y todo eso amedrentaba y asustaba a la gente. Todo un ritual, ¿no? Muy bien. Chavín cayó, jóvenes, ya, porque se fueron desarrollando los templos locales. El templo principal estaba en el callejón de Cochucos, en el distrito de Chavín de Huántar, en la provincia de Huari. Pero los templos locales, como Caballo Muerto en Moche, como Mojeque y Palca en Ancas, como Pacopampa en Cajamarca, fueron adquiriendo prestigio, ¿ya? Y a los conceptos religiosos les fueron agregando de repente algunos conceptos nuevos, y la tributación que debería llegar a Chavín de Huántar se quedaba en las regiones. Entonces el centro se debilitó, y ya ese centro no podía controlar a las diferentes regiones de Perú, y cayó Chavín. Cayó el primer gran estado teocrático que hemos tenido. Pasemos a ver ahora Paracas, 700 a 200, ¿no? Ya, ubicación, dice, ¿no? Ubicación de Paracas en la costa sur, en el departamento de Ica, en la península de Paracas, ¿no? Está ubicado a 18 kilómetros al sur de Pisco, no te olvides. Ahí Tello encontró 2 cementerios. Mañana más tarde se van a encontrar construcciones, ¿no? Pero primero Tello encontró 2 cementerios, ¿no? Entonces, el origen de Paracas se debe a aldeas y comunidades campesinas de Ica, de la costa sur, ¿ya? Que van a tener influencia a Chavín. Cuando Chavín se debilitó, así, cuando le dije cómo iba cayendo poco a poco Chavín en antes, estas comunidades del sur fueron adquiriendo autonomías, aparecieron jefes que los dominaban a ellos, y se va formando lo que los arqueólogos llaman cultura Paracas, el reino Paracas, ¿no? En cuanto a política, Tello dividió a Paracas en 2 etapas: Paracas Cavernas, Paracas Necrópolis. A Paracas Cavernas le vamos a poner 700, pueden poner ustedes 700 antes de Cristo a 400 antes de Cristo. Y a Paracas Necrópolis, 400 antes de Cristo a 200 antes de Cristo, ¿ya? Pero son 2 etapas con sistemas políticos diferentes. En Paracas Cavernas, como heredaron a Chavín, mandaban los sacerdotes. Entonces hay una teocracia. En Paracas Necrópolis mandaban los jefes guerreros, ¿ya? Esto se puede comprobar en los cementerios que se han encontrado, ¿ya? Pero, entonces, políticamente, Paracas Cavernas, teocracia; Paracas Necrópolis, militarismo. Pero no podemos hablar de Paracas como hemos hablado en antes de Chavín, de que Paracas sea un estado. No, se cree que ha sido una cultura de alto nivel, pero que no formó estado. Lo formaban pequeñas comunidades autónomas, y esas comunidades, especie de señoríos, tenían sus propios jefes. En la época de Paracas Cavernas serían los sacerdotes, en la época de Paracas Necrópolis serían los jefes militares, ¿ya? Así es. Entonces, no se puede hablar de Paracas como el estado Paracas, ni siquiera utilizar la palabra el reino Paracas. Eran pequeñas comunidades, ¿no? Así es. Tello, cuando encuentra este cementerio, le llama las cavernas funerarias. Mira, tiene forma de copa invertida o de útero,
Mira la cantidad de fardos funerarios, ¿ya? De fardos funerarios que están allí envueltos. Y 2 años más tarde, su asesor Torío Mejía Césped, bajo la dirección de él, encuentra Paraca Necrópolis, ¿no? Mira, Paraca Necrópolis son tumbas, tumbas rectangulares, unas junto a otras, ya semisubterráneas, hechas de piedras unidas con barro, tapadas con palos y encima barro, ¿no? Imagínate que habían una fila de más o menos 20 tumbas juntas, formaban espacios como pabellones, ¿no? Como habían bastantes tumbas, Cetello le llamó necrópolis, que significa necro, muerto, polis, ciudad, ciudad de los muertos, ¿no? Ya, lo que Cetello también comprobó fue algo muy importante, es el tipo de cerámica, ¿ya? Esto téngalo en cuenta porque es fijo pregunta de examen, ¿eh? Pregunta de examen. ¿Qué caracteriza la cerámica Paracas Cavernas? Que se lo encontró en este sitio llamado Ocucaje, ¿no? Polícroma, pictórica, por los dibujos que pone, ¿no? Ya, y con técnica de pintura post-cocción o pintura fugitiva. ¿Por qué le dicen post-cocción? Porque los dibujos que hay en Paracas Cavernas, ahí podemos ver especies de felinos, aves, peces. Los dibujos fueron hechos después que los sacaron del horno. Por eso se dice pintura post-cocción. Esta técnica hace que los colores se vayan borrando, por eso le dicen pintura fugitiva. En cambio, Paracas Necrópolis fue monócroma, ya en monócroma, es decir, o pintaste ese cántaro todo de blanco crema, como ven acá, o todo de marrón rojizo. Como diferenciándose de Chavín, el tipo de asa ya no es asa estribo, como asa estribo gollete, como dijimos en antes, ¿no? Sino es asa puente, mira. Pero hay una diferencia entre Paracas Necrópolis y Paracas Cavernas, en cuanto a cerámica se refiere, ¿no? Paracas Cavernas utilizó la técnica de postcocción, Necrópolis la técnica de precocción. Quiere decir que le pone el color blanco crema o marrón rojizo antes que lo lleve al horno para que lo queme, ¿no? Una característica que ustedes pueden ver es que el cántaro de Paracas Necrópolis siempre tiene forma de calabazas, ¿ya? Así es. Respecto a los fardos funerarios que se encontraron en estas tumbas que Julio Ceteo llamó cavernas funerarias, son canastas hechas de mimbre. Mimbre es una totora delgada y muy gruesa, donde dentro de la canasta está la momia en cuclillas, ¿no? Y la momia tiene envoltorios que son telas, algunas veces están envueltas hasta de 11 telas, y la tela que envuelve al muerto es especialmente para el rito fúnebre, ¿ya? ¿Ya? Así es. No vayan a pensar que era la tela que usaba cuando él estaba vivo y se paseaba con esa tela, ¿no? ¿Ya? Así es. Estos son los fardos funerarios, pero esas telas eran ricamente polícromas, ¿no? Ya. En el caso de Paracas Cavernas, él se entierra con objetos de su vida cotidiana, ¿no? Ollitas de barro, coladores, eh, platillos, cucharas, ya, mira, su ropa. En cambio, en Paracas Necrópolis, los muertos se van con sus armas. En cavernas no, por eso se dice que en cavernas predominó la teocracia. En Necrópolis, el aspecto guerrero. Ya. La textilería que se ha encontrado en los fardos funerarios es de un nivel muy alto. Ya es un nivel artístico y técnico muy alto, ¿no? Ya, destaca por sus dimensiones porque son telas muy grandes, ¿no? Hay mantos, el manto Paracas, que a veces tiene hasta 11 metros de largo. Sus diseños polícromos de personajes mitológicos son complicados o complejos, ¿no? Personajes rarísimos que están ahí, no sabemos qué es, un dios, está un danzarín, un demonio, no, está agarrando armas, en su mano lleva plantas y a veces cabezas trofeos, ¿no? El material que utilizó el manto Paracas es diverso. Hilos de algodón, fibra de camelios o lo que comúnmente llamamos lana de euquenios, plumas y cabellos humanos, ¿ya? Hay representaciones también en el manto de felinos,
aves, ballenas, peces, lagartijas. ¿Por qué dice ballenas o peces con rasgos antropomorfos? Porque si ustedes ven a la lagartija y el pez que ha puesto representado en su manto, a veces sus brazos y sus piernas parecen brazos y piernas de los seres humanos, ¿no? Muy bien. Gracias al manto, a las tumbas encontradas, la arqueología logra una interpretación de su religión, ¿no? Adoraron a personajes míticos como ese extraño ser que le llaman el dios oculado. Acá está, mira, el dios oculado. Se puede, mira los ojos del dios, mira, ahí están los ojos, mira acá con la flechita. Y de la boca está saliendo especie de lenguas. En la mano tiene una especie de arpón y en la otra mano tiene una cabeza de trofeo. Este dios oculado. Resalta mucho el ojo, por eso oculado, ¿no? Porque parece que los sacerdotes ingerían alucinógenos. Los sacerdotes chavines también ingerían alucinógenos. Entonces los ojos están medio desviados porque se drogaban, pues, ¿ya? Por eso que el arqueólogo le pone el dios oculado. Además se encuentra el famoso cazador de cabezas trofeos, igual que la Estela Raimondi, ¿ya? Donde está ese dios agarrando dos cetros. En un manto paraca se encuentra el dios de los cetros a los báculos, que es heredero de Chavín. Ya no veo, profesor. Ya, muy bien. En cuanto a medicina, Paracas es orgullo de Perú. Orgullo no solamente por su hermosa textilería, sino en medicina, donde hay dos aspectos que destacan. ¿Cuál? ¿Ya? La trepanación craneana y la deformación craneal. Ya. La trepanación craneana, ya, son intervenciones quirúrgicas o de cirugía basada en la perforación del cráneo para curar ciertas lesiones, ¿no? O ciertas enfermedades que habían, ya. Trepanación significa perforar, perforaba en el cráneo, en la que la persona podría tener muchos dolores de cabeza, había sufrido de hemiplegia o parálisis facial, ¿no? ¿Y qué sucede? Ellos dicen que este problema está en el cerebro. Entonces, hay que curarlo, ¿no? Así pensaban. Entonces, lo que hacen ellos es cortar el cráneo en forma circular, mira acá, también a veces en forma cuadrangular, a veces había en forma triangular, pero más predomina en forma circular, como estoy señalando acá. Y si habían cráneos que tenían osteomelitis, o sea, tenían una gran infección, tenían que cortarlo, o habían cráneos con osteoporosis, es decir, osteoporosis, falta de calcio, lo cortaban y lo sacaban. Con el cuchillo de obsidiana, una piedra de obsidiana con carbón que tenía una propiedad curativa pero notable, y una piedra aséptica porque no te dejaba infección. Entonces te sacaban el hueso malogrado, ¿ya? O si no, te cortaban para ver adentro qué había y te encontraba adentro en los sesos coágulos sanguíneos, o si no, huesillos partidos que se incrustaban en los sesos y no permitían la libre circulación de la sangre, y eso generaba en algunas personas la ceguera o la pérdida del habla, de hablar ya. Inclusive se ha comprobado que ellos curaban sífilis en los sesos y tuberculosis en los sesos, ¿ya? Entonces, tenían que cortar todo eso para curar directamente, ¿ya? Previamente, ellos han pasado por una etapa de preparación y parece que eso lo hacían con sus muertos, ¿no? ¿Ya? Ahora, la diferencia de clase se observa en esto, ¿no? Si al que estaban curando era jefe, le quitaban el hueso malogrado y lo reemplazaban por oro o platino. Y si era de pueblo, le ponían mate o cobre. Y si era prisionero de guerra, no le ponían nada y le dejaban con su hueco ahí. Entonces, una cosa es trepanación craneal y otra cosa es deformación craneal. ¿Qué es deformación craneal, no?
es alterar el cráneo de los recién nacidos, ajustándolo con almohadillas que estaban amarradas con soguillas o cabellos humanos. El objetivo de la deformación era un objetivo estético social. ¿Y social por qué? Porque solamente lo hacían los hijos de los jefes. Y lo hacían para que se diferencien del pueblo. El hijo del jefe tenía que tener un cráneo más alargado como tubo, o cráneo en forma de cono. De esta manera, la élite se diferenciaba del pueblo, ¿no? Así es. Entonces, el fin de la deformación craneal fue un fin estético-social. El fin de la trepanación craneal fue, ¿qué te digo? Curativo, ¿no? Curar, ¿no? Un fin terapéutico, digamos, ¿ya? Muy bien. Entramos al otro periodo, ¿no? El intermedio temprano o primer desarrollo regional, periodo que dura en el Perú 200 antes de Cristo, ¿no? John Rowe le llama intermedio temprano, Luis Guillermo Lumbrea le llama desarrollo regional, ¿no? Pero ¿qué caracteriza a este periodo? Que en los Andes peruanos se forman estados regionales, ya, independientes una de otras, con manifestaciones culturales diferentes, como dice ahí, con identidades diferenciadas. Por ejemplo, Nazca en la costa sur es muy particular y diferente a Mochica en la costa norte. Y Mochica es diferente a la cultura Recuay, que está en el Callejón de Huaylas, en Ancas. Entonces, en este periodo ya no hay una pancultura, como fue Chavín. En el periodo anterior hubo una pancultura que dominó, integró y sintetizó. Acá no. Son culturas autónomas independientes. Pero la ingeniería hidráulica que había comenzado con Chavín, aquí en la costa hay un gran desarrollo a gran escala. Si no, el famoso canal La Cumbre de Mochica, que hasta ahora existe, de 110 kilómetros que llevaba el agua del río Mocha hasta el río Chicama, esto nos demostraba que eran notables ingenieros hidráulicos. Con esta tecnología había más alimentos y la población creció, aumento demográfico, y comenzaron a fundarse especies de ciudades o centros urbanos, como dice acá, desarrollo del urbanismo. Esto lo demuestra Cahuachi, la capital de Nazca, o esto lo demuestra la Huaca del Sol y de la Luna de Mochica, ¿ya? Pero sucede algo, el sacerdote se va volviendo guerrero, ¿ya? Entonces se produce una teocracia, son estados guerreros, militares, pero siguen siendo teocráticos, porque los gobernantes se dan cuenta que no pueden dejar a la religión. La religión es necesario para tener autoridad sobre miles de personas. ¿Por qué? Porque los sacerdotes le dicen a la gente, él es hijo de Dios. ¿Me entienden? Ya, así es. La producción artesanal tiene que un gran nivel. En cerámica ni hablar. Son maestros Nazca y son maestros Mochica en este campo. Y en orfebrería, sobre todo Mochica, ¿no? Sobre todo Mochica, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a hablar de la cultura Nazca. Nazca, 50 antes de Cristo a 600 después de Cristo, ¿ya? Ubicación. La cultura Nazca se desarrolla en el Valle del Río Grande. Ahí dice Cuenca, ¿no? En el Valle del Río Grande, en la provincia de Nazca, al sur del departamento de Ica, como dice ahí en la costa sur. Ahí estuvo el centro, ahí estuvo la capital de Nazca, llamada Cahuachi. Pero por el norte se extendieron, dice, hasta Pisco, aunque yo preferiría decir, como dice José Antonio del Busto, hasta Chincha. Así es, sí, ¿ya? Porque José del Busto tiene evidencia para decir que llegó hasta Chincha, ¿no? Y por el sur llegaron hasta Carí, que está ubicado en el norte de Arequipa. Pero Nazca penetró en la sierra, sí, penetró en la sierra, hasta la provincia de Lucanas en Ayacucho. Y se expandía porque el Valle del Río Grande tenía poca agua y necesitaba buscar tierras. Y la buscó ya no a través de la religión, sino a través de la guerra. Por eso que fue un estado guerrero, Nazca. Su origen, Nazca es una derivación de la cultura Paracas, de la tradición Paracas. Probablemente en Paracas hubo una contradicción entre élites
y una de esas élites se fue más al sur y formó Nazca. En la organización política son sus gobiernos o el tipo de Estado que ellos formaron era de carácter teocrático militarista. Ya habrían sucedido dos cosas, ¿no? O el sacerdote se volvió guerrero, o el jefe militar desplazó al sacerdote, pero no lo puede eliminar, lo necesita acostado, como los señores feudales necesitaron de la Iglesia Católica en Europa, como los reyes absolutistas europeos del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX necesitaban a la Iglesia Católica, y el Papa era el primero en decir a la gente, el rey es hijo de Dios. Entonces tuvieron que venir terremotos sociales para cambiar esa mentalidad. La Revolución Francesa, donde le cortaron su cabeza al hijo de Dios, a Luis XVI, o el terremoto en Inglaterra en 1642, cuando Ciro Liborio Cromwell, en nombre de campesinos y comerciantes, le corta su cabeza a Carlos I. Entonces, la humanidad fue dejando pues a los reyes, ¿no? Por eso que ahora tenemos el tipo de gobierno que tenemos en la vida actual, ¿ya? Como dice, permanentemente realizaban expediciones guerreras para capturar prisioneros, para conseguir territorios, y una prueba de que han triunfado era quitarle su cabeza, y esa cabeza lo amarraban en su cintura en señal de triunfo, de virilidad, de fuerza. Son las cabezas trofeos. Entonces aquí tenemos al sacerdote, que es el encargado de representar a Dios, de hacer el calendario agrícola, organiza las ceremonias religiosas, y el sacerdote, el guerrero, que también puede ser gobernante, es el que planifica las guerras para conseguir riquezas, territorios, y obtener del derrotado sus cabezas, las famosas cabezas trofeos, como señal de dominación y mantener el orden. Entonces tú aceptas, ¿no? Así, eso se llaman, los antiguos llaman orden. ¿Qué es orden? Orden es cuando Odiseo, después de 10 años, regresa a Ítaca, y su esclavo lo ama tanto que lo mira y le dice, mi amo, y se abraza, se arrodilla y le besa las piernas y le besa los pies. Entonces el esclavo justifica su esclavitud. Es que los grupos dominantes siempre han conseguido eso, que el dominado justifique su explotación. Y así está bien, así los dioses lo han decidido, ese orden. Si yo me rebelo contra mi amo y le digo, oye amo, pero yo quiero ser libre, ¿por qué me tienes como si fuese una mascota, no? O amo, yo también quiero tener un poco de tierra. Ah, no, has subvertido el orden. Es el peor delito. ¿Qué hago? Te mato. Así era. Ese es el orden establecido. ¿Ya? Así es. Cuando mucha gente quiso alterar ese orden en la Edad Media, la Iglesia Católica salió como una hiena. ¿Y qué hizo? De frente, quemarte vivo. Por eso quemaron vivo un montón de gente. Casi lo quema vivo a Nicolás Copérnico por decir que los planetas giraban alrededor del Sol, ¿no? ¿Ya? Centros políticos religiosos. Sus centros urbanos ceremoniales, ciudadelas, ¿ya? Fueron Cahuachi y Estaquería. Hechos en adobe, ¿no? Destacan sus decoraciones en las paredes en formas geométricas, relieves encima de las paredes, con pequeñas piedras y conchas como adorno, ¿no? Eso queda algunos rasgos ahorita, porque ahora lo que queda de la ruina, el Ministerio de Cultura que se creó en la época de Alan García Pérez, es un saludo a la bandera porque no hacen nada, francamente. Lo tienen abandonado en vez de meter plata y reconstruirlo. Y cuidado que el presupuesto del Estado le da plata a esos burócratas del Ministerio de Cultura, ¿ya? Y poder reconstruir la hermosa Cahuachi en su época, ¿no? Era una urbe donde vivían 6.000 habitantes y residían los jefes guerreros, sacerdotes, o los sacerdotes guerreros, ¿no? Que había en esa época. Se puede apreciar allí, ¿no? Edificios piramidales, mira, el más grande podría haber sido un templo de adobe, enlucido y tarrajeado. Hoy ese tarrajeo se ha caído. Se pueden ver cementerios, se pueden ver zonas residenciales, zonas de depósito, lugares donde trabajar los artesanos, patios, galerías,
pero en el año 300 después de Cristo ellos se retiraron de ahí, ¿ya? Y quien tomó la nueva capital va a ser Estaquería. Estaquería en Nazca ya existió hasta que llegó Wari y lo conquistó, y con lo que destaca ahí son sus 240 estacas o troncos de árboles, ¿ya? En ese lugar. Bueno, la cabeza de trofeos era la cabeza de personas que mataban, y la idea era que si yo llevaba la cabeza de esa persona colgada en mi cintura, significa que la energía de esa persona se está metiendo en mi cuerpo y yo soy más fuerte y más poderoso. En cuanto a la religión, la cerámica y en su cementerio la textilería encontrada demuestran que eran panteístas, politeístas, animistas, ¿no? Donde el dios principal es el dios Kon, ¿ya? Que se le ve con una máscara que representa al felino, ¿ya? En una mano lleva un báculo y en la otra la cabeza trofeo, que es típico de los naquenses llevar como símbolo la cabeza trofeo, ¿no? ¿Ya? Esta costumbre lo practicaban sus guerreros. Y eso tenían que, ellos, como el Valle Río Grande estaba rodeado de desiertos, ellos necesitaban tierras agrícolas, por eso que hacían sacrificios humanos, mataban gente para que sus dioses dicen estén contentos y propicien lluvia y no le falte el agua, ¿no? Que lo necesitaban como elemento fundamental. Su cerámica, la cerámica nazca, es la más hermosa de toda la cultura pre-incas. Si alguien me dice cuál es la característica más resaltante de la cerámica nazca, es que fue polícroma pictórica. Los mejores polícromos pictóricos, 11 colores, conocieron, menos el verde y el azul, y combinando los 11 colores salieron 191 matices. No hay cerámica más rica en variedad de colores que Nazca. Es una cerámica muy fina, que muchos creen que le podrían haber echado esmalte encima porque brilla bastante. Es muy hermosa esta policromía, donde que en un principio podría haber sido naturalista, ¿ya? Pero naturalista, pero después comenzó a representar lo que ustedes ven acá, ¿no? Seres mitológicos, monstruos enormes, el monstruo de varias cabezas, ¿no? La serpiente que termina en cabezas, en cara de seres humanos, es decir, seres mitológicos. Y te llena la superficie del cántaro de seres mitológicos, eso se llama horror al vacío, ¿ya? Entonces, los mejores ceramitas polícromos y pictóricos fueron los nazcas, técnicas de horror al vacío, la famosa asa puente, ya con pico curvo, el asa puente, heredero de Paracas. Pero también en algún momento esta cerámica fue escultórica. Mira la representación de la orca, ese tipo de ballena, ¿no? Cazadora de cabezas humanas, ¿no? Así es. Uno de los hechos muy reconocidos de Nazca es cómo se enfrentaron al desierto. El Valle del Río Grande, donde estaba Caguachi, encima de unos cerros sagrados, ¿no? Estaba a 60 kilómetros del mar. Entonces el nazquense, para ir al mar, tenía que cruzar el desierto, ¿no? Ya, ¿qué es lo que sucede? Que los ríos, el río Grande, el río Palpe, el río Ingenio, son ríos arreicos. ¿Qué es el río arreico? Río cuyas aguas no llegan al mar, ¿no? Ya, así es. Salvo enero, febrero y marzo, donde hay lluvias y se puede ver en la cuenca de los ríos un poco de agua, ¿ya? El problema del nazquense, rodeado de desiertos, es que no había agua, pero se dio cuenta que el agua estaba abajo. Y en el campo de ingeniería hidráulica hizo una ingeniosa construcción, la galería filtrantes. La galería filtrante nazquense, ¿ya? Mira, acá tienen esta imagen, ¿no? Miren acá. Aprovechando que el terreno está desnivelado y que en el fondo está la napa freática, o sea, el agua acumulada, esa agua que no lleva al mar, se acumulaba abajo en la tierra, ¿ya? El nazquense lo fue a buscar y construyó allí unas galerías, ¿no? Estas son, mira, de color amarillito, ¿ya? La galería filtrante. Como el terreno está desnivelado, el agua saldría por el llano a través de unas zanjas y todo el agua se guardaría en una cocha, reservorio o puquio, como lo llaman. Ya, puquio, como un hueco grande donde guardaban el agua. Alguien decía, ¿no? Oye, pero eso se desborda y va a inundar. Pero ellos sabían cómo hacerlo. Tenía cauces para que
de escurrimiento que llaman, causa de escurrimiento para que el agua se filtre y se vaya a otros sitios, ¿no? Y no haya los desbordes, ¿ya? Entonces, miren ustedes, en la parte de arriba construían los llamados ojos de agua, separados por 10 metros cada uno, donde la entrada eran unos huecos hechos de piedra en forma circular, como si fuesen escaleritas, y tú te metías adentro para hacer mantenimiento de la galería o para sacar agua. El agua salía por acá. Construyeron como 27 galerías filtrantes. Pangarabí, Majoro Grande son los más importantes, ¿no? De esta manera entendemos cómo la capital Cahuachi pudo mantener una élite de más o menos 100,000 habitantes, ¿ya? No podemos terminar de Nazca sin haber dicho algo que es motivo de prestigio de Nazca y de nosotros los peruanos. Las líneas de Nazca, las líneas de la Pampa de Nazca. Ya fueron geoglifos. Glifos significa dibujos en la tierra, geotierra, glifos, dibujos en la tierra, ¿no? Que eran figuras representadas en la pampa desértica de Palpa, Nazca, Ingenio, San José, con una extensión de 350 kilómetros, que eran campos ceremoniales cuyo fin religioso era el culto al agua, cuyo fin religioso era el culto al agua. Eso lo dicen los arqueólogos alemanes que últimamente estuvieron por ahí. El descubridor de la línea de Pampa de Nazca fue Toribio Mejía Césped, y él creyó, conjuntamente con el peruano, el sabio peruano Julio Cetello, creyó que eran seques. ¿Qué seques? Caminos rituales, caminos procesionales para llegar a un templo. Lo que se imaginaba Toribio Mejía Césped y Julio Cetello fue corroborado por los alemanes, que hace más o menos 5 años se retiraron de ahí, porque ellos siguieron a la línea, que la línea por si acaso son zanjas, ¿ah? Son zanjas que tienen hasta 40 centímetros de profundidad. Entonces siguieron una línea que les había demorado pues días caminar y llegaron al templo de Cahuachi. Entonces corroboraron lo que Mejía Césped y Julio Cetello sospechaban. Eran caminos rituales, ¿no? Para llegar a un templo, ¿ya? Pero ni Toribio Mejía Césped ni Julio Cetello se daban cuenta de las figuras que estaban representadas. El primero que descubrió el primer dibujo fue Paul Cossot, que no lo han puesto ahí, ¿no? En su nombre, ¿no? Y Paul Cossot dijo, estas figuras no son de la casualidad, sino que intencionalmente la gente lo ha hecho. La encargada de sacar todas las figuras y vivió años ahí y es considerada como la primera gran investigadora, es la doctora de nacionalidad alemana María Reich. Entonces María Reich dice ya que es un calendario astronómico, que esas figuras allí representadas representaban a las constelaciones del cielo vinculadas a estaciones, a las estaciones del año, ¿ya? Que están ligadas con periodos de bajada del agua, subida del agua, periodos de cosecha o periodos de siembra, pero sus paisanos, los alemanes, descartaron esa idea de que sea un calendario astronómico. Ya, predomina en la Pampa de 350 kilómetros de extensión, sobre todo la representación de figuras geométricas y también un poco de animales, ¿no? Como mira el colibrí, el pelícano, ya, la lámpara, el perro, el mono, la grulla, la tortuga, la ballena, la araña, ya, la lagartija, las manos allí representadas. Entonces, parece ser que lo hicieron para que lo vean los dioses, porque, como le dije, ni Toribio Mejía Césped ni Julio Cetello se daban cuenta que eran figuras. Recién desde un avión se comenzó a ver las primeras figuras, y María Rey tiene el mérito de haber sacado todo eso. El Estado peruano tiene el deber de conservarlos y cuidarlos. Sería la peor ignorancia. La cantidad de turistas que llegan a Nazca, alquilan la avioneta para conocerlo, esos turistas dejan dólares, ya, que ni los peruanos podemos hacer eso porque no, nos cuesta pagar pues esos dólares para conocer, ¿no? Ya, cuando los peruanos deberíamos conocer eso, ¿no? Señores, Nazca cayó
por el fenómeno del niño, bajó la producción y una cultura expansiva aprovechó para dominarlo. Wari, cayó Nazca. Acá viene otra cultura representativa, Mochica. Mochica, ¿ya? Costa Norte se desarrolla 200 después de Cristo hasta 700 después de Cristo, Mochica, ¿ya? Como dice, abarcó Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancas. Donde dice Ancas, Valle de Guarmey. Yo le voy a agregar una cosita más. Mira, ve. Miren el mapa que tienen acá. Al norte dice Loma Negra. Esto está en Piura. Entonces diríamos así, que sería por el norte hasta Loma Negra en Piura y por el sur hasta Guarmey en la costa cachina. ¿Ya? Guarmey está acá, donde está la flechita. Ese sería el espacio de Mochica, ¿ya? El origen, según Max Ugle, el alemán Max Ugle creyó que la cultura mochica viene de una organización que él llama Proto-Chimú, y que sería la primera alta cultura peruana, que se demostró que estaba equivocado, porque la primera alta cultura peruana ha sido Chavín, ¿ya? Y que después de Proto-Chimú vino Tiahuanaco. Bueno, es una tesis de Max Ugle que demostraron que estaba equivocado. El arqueólogo peruano Rafael Alcohol sostiene que Mochica es una síntesis de Cupisnique, yo creo que es correcto, de Salinar, que está más al norte, y Gallinazo. No, ya, se puede aceptar. Peter Kowlik, ¿no? Estadounidense, señala que Moche tuvo dos focos de desarrollo, pero no plantea el origen, ¿eh? Simplemente dice 2 focos de desarrollo. Esos focos de desarrollo fueron uno que abarca desde Loma Negra en Piura hasta el Valle de Jequetepeque, ¿ya? Hasta el Valle de Jequetepeque. Esto ya, así es, aquí por donde dice al sur del Brujo, está el Valle de Jequetepeque. Ese sería un foco de desarrollo. El otro foco de desarrollo sería la zona sur, que comprendería desde el Valle de Chicama hasta Guarmey, ya, la zona sur, ya. En el campo de su organización política es muy original Mochica, ¿ya? Yo no puedo hablar de Mochica como he hablado de Nazca. Yo hablé de Nazca de un estado centralizado con su capital Cahuachi y mañana más tarde la otra capital que fue Estaquería. En Mochica no fue un estado, fue un conjunto de pequeños estaditos, pequeños estados o señoríos que se formaron en el Valle del Santa, donde hoy está Chimbote, en el Valle de Virú, en el Valle de Moche, en el Valle de Chicama, en el Valle de Lambayeque, ¿ya? Y cada reinito o cada señorío era independiente uno del otro. Eran estados independientes o autónomos, como dice ahí, igual que Nazca, gobernado por guerreros sacerdotes, por sacerdotes guerreros. Por lo tanto, políticamente eran estados teocráticos militares cada uno, cuyo gobernante, en dialecto muchi, le decían Siyakish, el gobernante del Valle de Moche, que era el más rico. Pero los gobernantes de los otros valles, como de Lambayeque, le decían Alaek, en dialecto muchi, Alaek, Alaek, ¿ya? Si estaban separados políticamente, ¿qué es lo que los unía a los mochicas? Y lo que los unía a los mochicas era la cultura, ¿no? Que estaban unidas, hablaban el mismo idioma, el muchi, el mismo dios, el culto al dios degollador, Ayapaé, el mismo estilo artístico, el mismo tipo de cerámica, ya, culturalmente unidos. Fueron igual que los griegos, ¿eh? Los griegos fueron igualitos. Ciudades, estados, polis independientes, separados uno del otro, pero unidos por la cultura. Ya, así es. En el campo, ya hemos hablado sobre la organización política, hablaremos de la sociedad, ¿no? Bueno, como toda sociedad de Chavín, sociedad con clases sociales diferenciadas, jerarquizadas, altamente jerarquizadas, una clase élite dominante, inclusive opresora, ¿ya? Y un pueblo tributario, ¿no? Las élites tienen a hombres especializados que tienen que administrar la producción y controlar a la gente, es lo que se llama burocracia, una burocracia especializada, y una población campesina subordinada
que tiene que tributar, ¿no? A los gobernantes, ¿no? Para que tengan economía, la guerra fue una actividad necesaria. Ya era necesaria expandirse para conquistar tierras y los pueblos dominados tenían que pagarle tributo. Ya, así es. Ya, la guerra les servía también para defenderse de enemigos exteriores, como dice así. Pero una vez que dominaban, estos estados guerreros eran muy crueles con los prisioneros, eran sacrificados en los grandes centros ceremoniales, por ejemplo, la Huaca del Sol, la Huaca de la Luna, ¿ya? Y bebían su sangre. Mientras que Nazca le cortaba la cabeza y su cabeza orgullosamente la amarraba en su cintura, ya el Mochica bebía la sangre del dominado, porque sí, según la mente de ellos, adquiría más poder. Así era, ¿ya? En el campo de la economía, ¿no? Construyeron ellos fueron los mejores ingenieros hidráulicos. Eso sí tenganlo bien en cuenta. El día que les pregunten quiénes hicieron las mejores construcciones hidráulicas, son ellos. Al tener una ingeniería hidráulica muy avanzada, lógicamente tenían una gran producción agrícola, ya con excedente productivo, ¿no? Ya así es. Entre sus construcciones, ustedes pueden apuntar, está el acueducto de Ascope, el acueducto de Ascope, ¿ya? El acueducto de Ascope, un muro de 15 metros con una distancia de 1.400 metros y por ahí pasaba el agua. Como dije antes, el gran canal La Cumbre, que después los chimusos utilizaron, ¿no? El canal La Cumbre de 110 kilómetros unía las aguas del río Moche con las aguas del río Chicama. La represa de San José era tan grande que era equiparable a las 20 cochas o lagunas artificiales que tenía Chavín, ¿no? Entonces, sin duda, indudablemente fueron los mejores ingenieros hidráulicos, ¿no? ¿Ya? Hicieron los multivalles y su cerámica nos llena de información de todo lo que sembraban, pacae, pepino, chirimoya, ya, mira, ya, como dice acá, construyeron avanzados sistemas de riego, como he dicho, acueductos y reservorios, lograron desarrollar una agricultura intensiva, muy, ¿no? Combinada con la explotación de recursos mineros. Claro, en la pesca destacan los caballitos de Totora. Mira, si tú vas a Trujillo, ves a un chiclayano pescando un caballito de Totora, esa tradición viene de Mochica, ¿no? ¿Ya? El intercambio de bienes con pueblos practicaron lo que hoy llamamos comercio, practicaban con la sierra, porque es raro que una cultura costeña tenga corrales de auquenio, y lógicamente que eso lo adquirían de la sierra, ¿no? Ellos también le vendían, intercambiaban su producto con la sierra, ¿no? El producto, como siempre, básico fue el maíz, de ahí salía el rico choclo, la canchita, la chicha de jora, ¿no? Así es, ¿no? Utilizaron como fertilizantes el guano de las islas sostenidas del sur o los excrementos auquénidos, ¿ya? Así, buenos días, profesor. Ya. En el campo religioso, el dios más importante es el dios Ayapaé, que le dicen el degollador, ¿no? ¿Ya? Que representa el espíritu guerrero de ellos, ¿no? Que así como ellos sacrificaban a los prisioneros de guerra, este dios también era así, ¿no? ¿Ya? Bueno, porque el dios tiene poderes sobrehumanos, pero vemos acá en este dios la herencia chavín. La Huaca de la Luna se ve representado dentro de un rombo a Ayapaé y se le ve con su cara grande, macrocéfala, y su boca con colmillos, ¿ya? Es una representación felínica. Mira, mira, acá está, vean ustedes. Este es Ayapaé, ¿ya? Así es. Entonces vemos a este dios, ¿no? ¿Ya? En su cinturón, en algunas representaciones de la cerámica, lleva serpientes y cuchillos, inclusive lleva ciertos adornos de cabeza de felinos disecadas, ¿no? Ya, así es. El hecho de que haya problemas agrícolas, a veces el río traía poca agua, tenían problemas, podrían sufrir el problema de la sequía, a pesar de tener un reservorio bien grande como el reservorio de San José, como la represa de San José que les dije, ¿no? Obligaron a que maten a niños, practiquen sacrificios, ¿no? Para calmar, para pedirle milagro a su dios o calmar las fuerzas naturales, ¿no? Que afectaban su economía, ¿no?
Entonces dice, la autoridad de sus gobernantes y la preservación del orden social, ¿no? Bueno, entonces hacía, el sacrificio era para que te sirva de escarmiento, ¿ya? Y tú estés tranquilito, ¿no? No te metas, ¿no? Así, ¿no? Es como que Dina calmó la protesta del pueblo peruano matando a puneños. ¿Te das cuenta? Así es. Entonces, los pobres puneños, al ver que tú no lo apoyabas, yo no lo apoyaba, nadie lo apoyaba, se fueron. Murieron un montón de personas y la lección quedó bien aprendida. No sigas fregando porque si no te meto bala. A ellos llaman el orden social, ¿no? Las víctimas, como dije, eran los prisioneros de guerra. En cuanto a arquitectura, una arquitectura monumental hecha en adobe, bien planificada. Antes se decía construyeron huacas, hoy no se dice eso, hoy se dice centros urbanos ceremoniales. ¿Por qué centros urbanos? Eran urbes y las huellas de muchos muros que rodeaba se han encontrado, ¿no? ¿Ya? Entonces, la urbe, sea la Huaca del Sol, la Huaca de la Luna, eran centros de poder administrativo y político y también religioso. En sus patios se realizaban escenas de las hazañas del dios Ayapaé, se practicaban rituales de combate, ¿no? La urbe sirvió como tumba de sus grandes señores y los sacerdotes, y todo esto era construido por adobes que el pueblo tributaba, ¿no? Entonces, en el Valle de Moche, la Huaca del Sol, 48 metros de altura, la Huaca de la Luna, 21 metros, se ha excavado un poco, se tiene que excavar más, señores, porque sabemos que se va a encontrar muchas cosas. Aquí nomás la huaquita que tenemos aquí en San Marcos, que está acá en la Avenida Venezuela, hay una boquita chiquita y que parece un cerrito. Bueno, está abandonado, ¿no? Si se perfora adentro, se van a encontrar escaleras, pasadizos, pero no lo hace, el Ministerio de Cultura no lo hace, habría que hacerlo, ¿no? Ya, gracias a Walter Alba se descubre la tumba del señor de Zipán en la Huaca Rajada. Apunten ustedes ahí, la Huaca se llama la Huaca Rajada. Hoy es un museo de sitio. Se encontró al señor de Zipán y 7 tumbas más, convirtiendo a Perú en uno de los descubrimientos arqueológicos más caros del mundo. Los descubrimientos arqueológicos más millonarios del mundo han sido 2. La tumba de Tutankamón de Egipto y el señor de Zipán de Perú. ¿No? Por algo Alemania lo tuvo al señor Zipán como un año allí y el Museo Metropolitano de Nueva York lo tuvo una temporada allí exhibiendo. Claro, le pagó al Estado peruano, ¿no? Hace poco, el arqueólogo sanmarquino Régulo Franco encontró en la Huaca el Brujo, en el complejo en Brujo, en el Valle de Chicama, la señora de Cao, la momia tatuada, lo que demostraba que había también cierto poder de mujeres con cargos administrativos. Las huacas de Mochica nos demuestran en sus paredes los murales, ¿no? Figuras decoradas en altos relieves, con diferentes colores, polícromas, donde nos representan escenas de sus creencias religiosas, mitos o escenas de sus costumbres, ¿no? Ya, por ejemplo, una de ellas es la rebelión de los artefactos, muy interesante, esa, en la Huaca de la Luna, se ven las paredes en forma polícroma, cómo los instrumentos de labranza se están rebelando contra el que le estaba agarrando. Eso es una alegoría a las múltiples rebeliones campesinas que han habido ahí, ¿ya? También está representado Ayapaé, los prisioneros, ¿no? Ya, así es, ya. En cuanto a la cerámica, ¿no? Muy hermosa, igual que Nazca, con la diferencia que ellos utilizaron moldes y el molde les permitió hacer producción en forma masiva. Bueno, eso lo hacían en talleres, pero el artesano era un artesano especialista al servicio de los gobernantes, ¿ya? Así es, muy diferente de Nazca, donde el arqueólogo ha podido comprobar que el que hacía esa hermosa cerámica era el mismo campesino. El campesino tenía que darse su tiempecito en hacer esa cerámica porque lo iba a dar como tributo al gobernante. Me refiero a Nazca. Aquí no. Mochica ha tenido hombres especializados, ¿no? En sus talleres, ¿no? Haciendo su cerámica, que la vamos a calificar de 3 maneras, ¿ya? Bícroma, por tener 2 colores, pictórica, por los dibujos, y escultórica, ¿ya? Aunque aquí también han dicho, han puesto naturalista. Cuando decimos bícroma, ¿por qué decimos bícroma? Porque aplicaron 2 colores. ¿Qué colores? El blanco crema y el rojo ocre.
¿ya? Es una cerámica muy bella, muy hermosa, ¿no? Cerámica pictórica por los dibujos. Sus dibujos en un principio fueron mitológicos, ¿no? Por ejemplo, al jefe guerrero lo representa con cara de felino, al hombre lo representan con cara de lagartija, ¿no? Pero después comenzaron a ser realistas, ¿ya? Comenzaron a dibujar, ¿ya? Si bien es cierto, te dibuja también animales, su flora, más destaca la representación de personas y los diferentes clases sociales, las enfermedades que sufrió esa persona. Entonces, por eso que a la cerámica mochica le dicen cerámica documental. ¿Por qué le dicen así? Porque es la que te da mayor información sobre su vida cotidiana, su vida diaria. O sea, ninguna cultura te ha dado tanta información de cómo labraban la tierra, cómo se vestía un mochicano, cómo pescaban con el caballito de Totora, cómo están haciendo sus telas en los telares. Verdaderamente te da información muy buenas y sobre todo su cerámica escultórica. Si yo le dije que Nazca eran los mejores ceramistas pictóricos, ¿ya? Polícromos, Mochica son los mejores ceramistas escultóricos. No solamente por su bella escultura, sino porque el mochicano, ¿ya? El mochicano, que ha expresado las psicologías, ¿no? Las psicologías de los personajes que retrató. Por ejemplo, digno de su cerámica escultórica es el huaco retrato. Típico, el huaco retrato mochica. Los huacos eróticos, como están viendo ustedes ahí, ¿no? El huaco erótico, el huaco retrato, los huacos patológicos que te representan el cuadro de enfermedades que tuvieron, los huacos homorfos, los huacos fitomorfos, ¿ya? Bueno, en cerámica escultórica nadie les gana. Cuando el español Afonso de Berruguete trajo aquí esculturas en madera y comenzaron a ponerse en las iglesias, bueno, señores, los peruanos no tenían nada que aprender de él, porque los peruanos éramos expertos en cerámica, en escultura, en cerámica escultórica. Y si lo hacíamos en madera, no hay problema. El peruano ha sido muy creativo. Acá tienen ya algo muy importante, ¿ya? En cerámica, ¿no? ¿Cuál? Que Mochica revive el asa estribo gollete, el pico tubular, el asa estribo, se perdió con Paracas y Nazca, vuelve el asa estribo gollete. Este es un cuerpo, mira, un cuerpo globular decorado o dibujado con escenas de su imaginario cultural, ¿no? Por ejemplo, aquí se ven como unos pelícanos y se ve cómo el soldado está agarrando al pelícano de su cuello, ¿no? Así es, ¿no? Bueno, aquí tenemos una escena, no digamos erótica, ¿no? Sino una escena romántica que, por la que tiene que pasar todo ser humano, ¿no? Ya todo ser humano, ya. Y acá tienen otro, ¿no? Otra, mira, hace estribo gollete estilizado, ¿ya? Uno de los hechos muy importantes, y eso fue gracias al señor de Zipá, fue la metalurgia chimú. Aunque en Achavín también se le encuentran manifestaciones metalúrgicas, ¿no? Por ejemplo, la plancha de Pacopampa, o sea, lo que tú ves en la piedra, la Estela Raimondi, ellos en Pacopampa lo han hecho en oro. Ya, Mochica te presenta, mira, la orejera del guerrero, con incrustaciones de turquesa, mira, y estas bolitas que le dan vuelta al círculo son puro oro. Esto se le encontró al señor de Zipán. Mira este collar que representa manís. Por el lado derecho es de plata pura y el lado izquierdo es de oro. Mira este tocado de oro que representa un pulpo, ¿no? Entonces, el señor de Zipán nos ha demostrado que los mochicas conocían muchas técnicas metalúrgicas, ¿no? Por ejemplo, el martillado, que es lo más simple, el laminado, filigrana. Filigrana es objetos pequeñitos, muy finos, ¿no? Como en la orejera del guerrero se ven dos soldados pequeñitos, es de filigrana. Hacer figuras en moldes es repujado. Hicieron la técnica de la tumbaga, que es la mezcla del cobre con oro, ¿ya? Supieron hacer la técnica del dorado, ¿ya? El enchapado. Entonces, en el campo de la metalúrgica fueron notables. Mochica terminó igualito que Nazca. Le afectó el fenómeno del niño y en ese entonces una cultura guerrera se expandía por todo Perú, Huari, y cayó también dominada por la expansión Huari.
Ya, muy bien. Vamos a pasar brevemente a una cultura como es la cultura Recuay, ¿no? Acá su centro estuvo en el Callejón de Guaylas, en Ancas, ¿no? Ya, igual que Mochica, igual que Nazca, un gobierno teocrático militar dirigido por una casta de guerreros, ¿no? Su capital fue Huilcahuaín, que mañana más tarde fue utilizada como ciudad administrativa de los Wari, ¿no? Su economía básica, ¿no? En base a agricultura y ganadería, sin conocer las grandes técnicas de ingeniería hidráulica que sí demostró Mochica, ¿no? Ya, le rendían culto a sus antepasados, ¿no? Sacrificaban a personas para rendir culto a esos dioses, a esos, a sus muertos, igual que Paracas, se le ve en los fardos que ellos hacían. Su arquitectura fue hecha en piedra, construyeron fortificaciones, tumbas en piedra, en escultura heredada de Chavín. Mira esta especie de monolito en piedra, porque las esculturas líticas son propias de Chavín, pues, ¿no? Heredada de la tradición Chavín, representación de un guerrero, mira que está acá. Su cerámica escultórica, miren aquí al señor que está tocando una quena y unas mujeres que están al costado, está encima de un tambor. Su cerámica también presentaba varios colores, polícroma, hecha en una arcilla fina, ¿ya? Recuay también cayó ante la expansión Wari. Entonces entramos al último periodo, ¿no? El horizonte medio o el segundo horizonte cultural, ¿no? El promedio de este periodo dura 600 a 1000 después de Cristo, ¿no? Ya. Características de este periodo, las más representativas son dos, Tiahuanaco y Wari, ¿no? En los Andes, lo más importante en los Andes peruanos ha sido la influencia y expansión de Wari, pero a diferencia de Chavín, que fue una expansión religiosa, utilizando a dioses terroríficos, Wari domina con las armas. Wari es un estado militar, fundamentalmente militar, ¿ya? Así es, ¿ya? El dios que impone, que lo aprendió de Tiahuanaco, el dios de las varas, no tiene necesidad de tener colmillos, de tener garras, porque ya no hay la necesidad de asustar a la gente para que la gente sea creyente y pague el tributo, ¿no? Entonces, en su expansión Wari, su expansión enorme, ¿no? Llegando por el norte hasta Cajamarca, hasta La Libertad, hasta Ancash, ¿no? Hasta Amazonas, Cerro de Pasco, Huánuco, Cusco, Moquegua, Tana, mira, fue una expansión enorme de Wari, logró una integración, a todas esas culturas autónomas las integró, ¿no? Lógicamente hubo una mezcla de conocimientos, tradiciones, y se produce una fusión cultural, ¿no? Ya, así es. Y para controlar su inmenso espacio y a tantas poblaciones, construyó centros urbanos administrativos, ¿no? El urbanismo. Por eso que a Wari le dicen los mejores urbanistas pre-incas, ¿no? Ahora, había que tener integrado a esas diferentes urbes que había, ¿no? Entonces, construyó una extensa red de caminos, como se puede apreciar en Ayacucho, ¿ya? Y, ¿qué le digo? Es el antecedente de lo que mañana más tarde los incas van a hacer, los Capacñán, ¿no? Los Capacñán, los grandes caminos incas, ¿no? A los Wari se debe los quipus y los andenes, aunque en Caral se ha encontrado algo parecido a quipus. No hay un pronunciamiento de los estudiosos sobre que algunos han creído que lo que encontraron en Caral era como una especie de red, y no se atreven a decir que era quipu, pero se parece un poco a los quipus, ¿eh? Pero oficialmente los quipus nacen con Wari. En la construcción de terrazas agrícolas en la falda de los cerros, los andenes, se inicia con Wari, ¿ya? Mientras tanto, en el altiplano, me refiero a la meseta del Collao y al altiplano boliviano, ahí se expandió Tiahuanaco, expansión multiregional de Tiahuanaco. Pero a diferencia de Wari, Tiahuanaco integró a la gente mediante el culto a un dios, el dios de la guara, el dios de las varas. O sea, Tiahuanaco no utilizó tanto el ejército, ¿no?
Bueno, uno de los aportes de Tiahuanaco es haber creado el bronce arsenical, mezcla de estaño con cobre. Ya, así es. Entonces comenzamos hablando de Tiahuanaco, ¿no? Ya, en el tiempo se desarrolla 250 después de Cristo a 1000 años después de Cristo. Ya, ubicación se desarrolló a 23 kilómetros al sureste de la meseta del Collao, ya, en el altiplano boliviano. Ahí está la capital. La capital se le llamaba Taipicala. Pueden ustedes apuntar, Taipicala, Taipicala. Pero de ahí se expandieron. Lo que llama la atención que la expansión de Guanaco, como le dije, fue una expansión religiosa. Ahora me dice que nunca hicieron guerra, probablemente lo hayan hecho, ¿no? En algunos momentos se habrán utilizado el ejército, ¿no? Pero predomina más la teocracia. Su expansión fue por Bolivia, por el sur de Perú y el norte de Chile, ¿ya? Su origen, ¿no? Ellos se originan de la cultura pucará. Y la cultura pucará es una derivación de la cultura chavín, ¿no? Ya, así Tiahuanaco se vincula con Chavín a través de la cultura pucará, ¿no? Políticamente, vuelvo a repetir lo que dije antes, ¿no? Fue un estado básicamente teocrático, ¿ya? Expansionista, acá dice no violento porque no utilizó el ejército, ¿ya? Y buscaba territorios para conseguir, para sembrar, para conseguir economía, para poder experimentar cultivos. Su expansión fue una expansión de tipo agrícola, ¿no? Por eso dice no violento. Gobernaba por una casta sacerdotal, por eso hablamos de teocracia, y tenía un conjunto de personas que asesoraban a esos reyes sacerdotes, eso es lo que le llaman una burocracia jerarquizada, ¿no? Lo que he dicho antes, la ciudad de Taipicala fue el centro ceremonial administrativo más importante que tuvieron ellos. Estuvo ubicado en la cuenca del Titicaca y destaca por sus edificios monumentales de piedra. Acá pueden ustedes apreciar el centro ceremonial de Calasasaya. Y precisamente la puerta para Calasasaya es la famosa portada del sol en piedra. Acá tiene la pirámide de Acapana, todo en piedra. El templo llamado el Templete, donde hay 110 cabezas trofeos incrustadas dentro de la pared, ¿no? Acá tienen, más arriba está Pumapunco y más arriba está Putuni, Pumapunco y Putuni, ¿ya? En su construcción, ya. En economía, ¿no? Bueno, por mucho tiempo, en la base de su economía fue la ganadería de altura. Vivieron de la carne, el cuero que dejaban los camellos andinos o los auquenios. El lago Titicaca también fue una fuente de alimentación básica, con la variedad de peces que daba el lago Titicaca. Ya. Se fueron a otras regiones a intercambiar manufacturas, pero en la meseta del Collao, en un principio no sembraban tanto porque la altura, las heladas que llaman allá en altura, malograban los cultivos. Pero ellos tenían que resolver ese problema, ¿no? Cómo poder sembrar arriba, en la meseta del Collao, a 3.800 metros, y desarrollaron una tecnología llamada los camellones o los guaru-guaru. Los camellones o los guaru-guaru, que no eran sino chacras elevadas o terrazas agrícolas elevadas rodeadas de canales de regadío o sequías, ¿no? Ya. Sucede que al elevar la chacra, escapaba un poco del intenso frío que había en la noche, ¿ya? Porque la helada malograba el cultivo. Pero las sequías o canales de regadío que rodeaban a cada chacra alta o terrazas generaban calor en la noche, ¿no? Ese calor el agua lo había absorbido en el día y ese calor que absorbía en el día, en la noche lo lanzaba. De esta manera, el cultivo que iba a ser malogrado por el calor que salía, se protegía. De esta manera, con la técnica del guaruguaru o los camellones, pudieron sembrar en la meseta del Collao, ¿qué te digo? Pues frejol, camote, yuca, zapallo, papa, maíz, pacae, lúcume, y tenían fuentes para que arriba la urbe, porque la urbe era Taipicala,
y la burocracia que estaba ahí tengan pues que comer, ¿no? Ya. Pero buscaron también otra manera de obtener recursos, como expandirse a los otros sitios, pero como está arriba, expandirse para ellos significaba bajar de la región Puna a la región Suni, de la región Suni a la región Quechua, de la región Quechua a la región Yunga y de ahí a la costa Ochala. Y en cada sitio donde bajaban, las mejores regiones para sembrar por su clima templado seco era la región Quechua. Y allí iban y establecían lo que se llama colonias o enclaves agrícolas. El lugar donde más adecuado para sembrar frutas era la región Yunga, ¿ya? También se establecieron ahí y bajaban a la costa para obtener pescado, ¿no? Así es. Entonces, con el tiempo, esos cultivos que hacían en los diferentes pisos ecológicos los fueron adaptando en las partes más altas y consiguieron algo muy importante los tiahuanacos, lo que dice acá, ¿no? El control vertical de los pisos ecológicos. A ellos se le atribuye la primera técnica de deshidratación de la papa y la conservación de alimentos, ¿no? Como por ejemplo, tostar el maíz para que no se pudra, la canchita, por ejemplo. Esa técnica viene de ellos, ¿ya? Muy bien, Tiahuanaco también cayó por el fenómeno del Niño, que generó una sequía. Mientras que en el norte el fenómeno del Niño genera lluvia torrencial y de borde de ríos, en el sur genera una sequía que obligó que la élite huya, la gente huyó a buscar nuevos sitios donde vivir. Esto lo aprovechan otros reinos como los Collas que lo van a atacar, entonces ellos huyen. De ahí que Ribagüero plantea la teoría que la élite guanaquense salió de la meseta de Collao hacia el sur oeste y llega a Cusco, fundando lo que se va a llamar mañana más tarde la cultura inca, los incas, ¿ya? Así es, eso es lo que dice José de la Ribagüero. En escultura, sus esculturas son impresionantes, ¿no? Construyeron en grandes piedras y la escultura más grande es el monolito de Bené. Ya, cuando se diga, es una escultura de 7 metros 30 y 17 toneladas de peso. Ya, mira, otras esculturas son el monolito de Ponce, el monolito del Fraile, pero el más grande es el monolito de Bené. Les dije las 110 cabezas clavas en el templete incrustadas que representaban a sus ancestros, dice, ya, es la expresión en esculturas. El monolito de Ponce de 3 metros, el monolito de Fraile de 2 metros 80, ya, es una expresión. Y las esculturas, ¿a quiénes representan? A sacerdotes. El tocado que ustedes ven allí es el tocado que se ponía el sacerdote, ¿ya? Ese tocado era el sacerdote que estaba, hacía sacrificios, ¿ya? Por ejemplo, en el monolito de Bené tiene en la mano derecha un cuchillo y en la mano izquierda tiene un vaso. ¿Qué sucede, no? Sucede que el vaso es donde va a echar la sangre. Si yo veo el monolito de la cultura pucará, que le llaman el degollador, él tiene en la mano derecha un cuchillo y en la mano izquierda tiene la cabeza que él ha cortado, ¿ya? La escultura nos demuestra poder sacerdotal. Podemos hablar por eso hablamos de teocracia, ¿ya? Muy bien. En cuanto a la religión, un dios muy respetado está representado en la parte superior de la portada del sol, el dios de las varas o el dios llorón, el dios de los báculos, ¿no? Esta es la famosa portada del sol, que se cree que este dios sea una representación del sol. Ya muchos creían que los diseños que están ahí en estas celdas o pequeños cuadrados eran como un calendario, ¿no? Así pensaban, ¿ya? Se asocia este dios, el dios llorón, porque tiene 2 rayas en la cara, al clima, al calor, la lluvia, ¿no? Ya, al rayo, al sol, al trueno. El dios ya no tiene colmillos, ya no tiene garras, ya está sosteniendo dos varas que terminan en cabeza de serpiente o en cabeza de cóndor, parece, cabeza de cóndor, ¿ya? Este dios va a ser difundido por Huari a lo largo de Perú. Eso se ve representado en Huari en sus tinajas. En cuanto a la cerámica Tiahuanaco, la cerámica Tiahuanaco es polícroma, ¿ya? Utiliza sobre todo el color anaranjado, ¿ya? Lo más representativo, lo que ustedes tienen ahí, el quero, de boca ancha, campanada, cuerpo delgado, y el pebetero, mira, el pebetero representa un felino, el cuerpo sirve para echar incienso, ¿ya?
El Perú y Pebetero era lo más representativo. Esta tableta de rapé, donde ahí se dejaban los polvillos de plantas que se lo ingerían a través de la nariz y era como alucinógeno, como especie de droga, ¿no? Entonces, su cerámica polícroma, pictórica y también escultórica es lo más representativo, ¿ya? Así es. Tiahuanaco, ya dije cómo cayó, y terminamos con Huari. Terminamos con Huari, ¿ya? Huari, en el tiempo se desarrolla aproximadamente 600 a 1100, ¿no? Descubierto Huari por Julio Setello. Huari descubierto por Julio Setello, pero otros estudiosos van a estar ahí, sobre todo el gran estudioso es Luis Guillermo Lumbreras, ¿no? Ubicación de Huari está en la Sierra Sur, en Ayacucho. Su centro político fue la urbe de Viñaque, como la capital o el centro político de Tiahuanaco fue, a ver, ¿quién me contesta? A ver, micrófono. La capital de Tiahuanaco fue la urbe llamada. A ver, ¿quién utiliza el micrófono? Taipicala. Taipicala. Ya, yo digo, ¿qué tipo de estado fue Tiahuanaco? ¿Militar o teocrático? Teocrático. ¿Y Huari qué tipo de estado es? Ya, Huari es militar. Huari es militar, ya, así es, ya. Entonces, para mejor ubicación, el día que vayan a Ayacucho, está a 22 kilómetros al noroeste de Huamanga. Ahí está Viñaque. Cuando llegas a Ayacucho tienes que visitar eso y sobre todo la Pampa de Ayacucho, donde se produjo la famosa batalla de Ayacucho. Pero se expandieron, mira, dominaron casi toda la costa, Sierra Actual y un poco de la selva, mira. Por el norte llegaron hasta Cajamarca, Piura, Amazonas, San Martín, la selva de Cusco, Moquegua. Mira, su expansión fue notable, ¿ya? Su origen, Huari es la síntesis de tres culturas. La madre fue Huarpa, en Huanta, en Ayacucho. Nazca, de Huari aprendió mucha cerámica de Nazca. Y Tiahuanaco, el culto al dios de las varas, ¿no? El debate, hay una discusión entre el doctor Luis Guillermo Lumbreras y la doctora Ruth Chadi. Para Lumbreras, Huari es el primer pan imperio de la historia del Perú. Eso lo demuestra su grande red de caminos y las cabeceras de región o ciudades de cabecera que construyó. Para la doctora Ruth Chadi, Huari no es un imperio, no, sino es un conjunto de reinos independientes que se interrelacionaban con ellos a través del intercambio comercial y religioso. En realidad, por ejemplo, tú vas a Cajamarquín en Lima, a 21 kilómetros de la carretera central, vas a ver allí que hay una construcción de adobe que es idéntica a Viñaque. O sea, y si vas a Piquillata, Cusco, el patrón arquitectónico es igualito a Viñaque. Esto demuestra que había una cabeza que dominaba, era un estado centralizado. Esto le da la razón al doctor Lumbreras, ¿no? Bueno, en algo se puede respetar lo que dice la doctora Ruth Chadi, ¿ya? Economía. Señores, Huari desarrolló por primera vez una economía dirigida y planificada por el Estado, ¿no? Que permitía el intercambio a través de las ciudades cabeceras o cabeceras de región, ya, la cabecera de región, ya, y lógicamente la cabecera de región tenía que ser muy celosas en el pago del tributo, ya, y que iba al centro, que era Viñaque, ¿no? Cada ciudad tenía que producir manufactura especializada que tenía que pagarlo como tributo a la capital, que era Viñaque, ¿no? Y el enorme red vial para los intercambios, ¿no? Entonces practicaron una agricultura intensiva y ya le dije que los Huaris son los inventores de los andenes, ¿ya? Así es. Importancia de Huari, fueron el primer imperio panandino, ¿ya? La falta de centros ceremoniales. Tú vas a una urbe Huari, Piquillate en Cusco, Huilcahuayín en Huaraz, Huarihuilca en Huancayo. Entonces, tú ves ahí una urbe bien planificada, pero no ves tantos templos. Entonces, no hay poder sacerdotal, ¿ya? Muy bien, ¿ya? De ahí que manejaba una élite guerrera secular. Secular significa que no es sagrado. Secularizado es lo que no es sagrado. Dominaba una élite guerrera, ¿no? Fue un estado militarista y expansionista. Muy bien, ya. La urbe, los mejores urbanistas pre-incas de Perú y la ciudad de cabecera se unía por una red de camino. Ya les he dicho, mira, Cachopampa en La Libertad, Cerro Baúl en Moquegua, Espíritu Pampa en Cusco, Cajamarquilla en Lima, Pachacama, etc. El dios principal fue el dios de los varas, que representaba a la Tinaca, que es heredero de Tiahuanaco, pero a diferencia de ello está vinculado con la agricultura. Su cerámica
lo aprendió de Nazca y también de Tahuana. Por ejemplo, la cerámica, digamos acá, ya el estilo Robles Moco, ya, que representa estas tinajas, Robles Moco, estas tinajas, urnas o cántaros grandes con cabeza antropomorfa, ¿no? Ya. Y la cerámica Pacheco, que representa llamas escultórica, ¿ya? Muy bien. Jovencitos, su textilería, sobre todo sus tapices polícromos, su pareció los bonetes o los gorros, mire este unku que se ponían, ¿ya? Hechos en algodón o en lana de auquenios, bellísimos, hermosos, ¿no? El castillo de Guarmey, acá tienen el descubrimiento que hicieron unos arqueólogos polacos con peruanos, acá en Guarmey, mira, todo hecho en plata, mira, ¿ya? Exactamente, muy bien. Jóvenes, acá una lectura y le doy las claves para terminar. 1, D de dedo, 2, C de casa, 3, E de elefante, 4, A de avión y 5, A de avión. Hasta aquí he avanzado, jovencitos, y el día lunes estamos avanzando a la semana 5. Muchas gracias, ¿ya? Muy agradecido y hasta el día lunes. Gracias, profesor. Hasta luego, profe. Ya, Gracias, profesor. señorita. Ya, señorita. Muchas gracias.